Buenas tardes, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. Yo soy el profesor Luis Esteban Ble Magaña y les voy a hablar acerca del uso psicoterapéutico de los alcaloides con el fin de que ustedes tengan un mayor panorama de las aplicaciones de su clase de farmacognosia. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Vamos a comenzar este seminario con una brevísima introducción anatómica y fisiológica de lo que es el sistema nervioso central y la neurotransmisión. Para empezar esta introducción, vamos a revisar la división anatómica del cerebro, la cual es prosoencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y romboencéfalo o cerebro posterior. Hablando brevemente de cada una, podemos decir que el prosoencéfalo es básicamente la parte del cerebro que hace a cada persona quien es, ya que se encarga de modular la inteligencia, la personalidad y las emociones. Por su parte, el mesencéfalo es la estructura anatómica que coordina los mensajes que llegan al cerebro y los que salen de este. Coloquialmente podríamos compararlo con un secretario que recibe mensajes y los hace llegar a su destinatario. Y en cuanto al romboencéfalo, este se compone de bulbo raquídeo y el puente, que se encargan de ayudar al mesencéfalo a coordinar los mensajes, y también por el cerebelo, que controla el movimiento y el equilibrio. Ahora vamos a hablar de la neurona, la cual es, como todos sabemos, la célula principal del sistema nervioso central. La célula tiene como característica más importante la excitabilidad plasmática, la cual le permite la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso entre distintas neuronas. La neurona está compuesta por cuatro estructuras: el cuerpo o soma, las dendritas, los botones terminales y el axón. El soma, también conocido como cuerpo, es la parte de la neurona que contiene el núcleo celular y por ende el ácido desoxirribonucleico con la información genética, y es también el centro metabólico de la neurona. Por su parte, las dendritas son protuberancias altamente ramificadas que se encargan de recibir señales de otras neuronas. Asimismo, los botones terminales son una especie de almacén, ya que son protuberancias que almacenan en pequeñas vesículas moléculas que se encargan de realizar las señales químicas. Y por último, tenemos el axón, el cual es una estructura que transmite información desde el soma hasta los botones terminales. Coloquialmente podríamos decir que es como una especie de puente. Aquí tenemos un esquema sencillo de la neurona, donde podemos observar el soma, los botones terminales, aquí representados con el nombre de terminaciones sinápticas, las dendritas y el axón. A partir de aquí ya vamos a hacer un poco a un lado lo que es la anatomía del sistema nervioso central y vamos a enfocarnos un poco más en lo que es la neurotransmisión. Pues la neurotransmisión en sí es simple y sencillamente la transmisión de información de una neurona hacia otra neurona. La neurotransmisión comienza con la liberación de un neurotransmisor después de que la célula donde éste se encuentra recibe un estímulo. A este proceso se le conoce como fase 1 de la neurotransmisión. La fase 2 de la neurotransmisión es cuando el neurotransmisor liberado previamente se une a su receptor específico, que bien podría ser un receptor serotoninérgico, uno dopaminérgico, muscarínico, etcétera, entre muchos otros. Y finalmente, la fase 3 de la neurotransmisión es la inactivación del neurotransmisor, que puede ser mediante la recaptación del neurotransmisor por la membrana prosináptica o mediante degradación enzimática, siendo un ejemplo de estas enzimas la catecol o metiltransferasa, que degrada los neurotransmisores conocidos como monoaminas.
Aquí podemos ver la estructura de 6 neurotransmisores muy importantes para el ser humano. Vamos a hablar un poco de estos. En primer lugar, tenemos a la acetilcolina, la cual es un neurotransmisor que se une a receptores colinérgicos específicos, siendo estos los muscarínicos y los nicotínicos. La acetilcolina tiene funciones de constricción en sitios anatómicos como la vejiga, el ojo o los bronquios, así como la función secretora de diversas mucosas. Como podemos observar estructuralmente, es un éster con una amina cuaternaria cargada positivamente. Tenemos aquí también a la serotonina, la cual se une a los receptores serotoninérgicos, siendo estos una familia de muchos receptores. La serotonina tiene muchas funciones que van desde coordinar la estructura del corazón en la formación embrional hasta regular la memoria. Podemos observar que estructuralmente es un indol con una amina primaria terminal. Por su parte, la noradrenalina se une a los receptores simpáticos alfa y beta y se encarga de funciones como controlar la atención. Estructuralmente es un grupo catecol con una amina primaria terminal. También aquí podemos observar a la dopamina, la cual se une a distintos receptores de la familia de receptores dopaminérgicos y tiene funciones que van desde la motilidad gástrica hasta la conducta. Estructuralmente es un grupo catecol con una amina primaria terminal. Se observa aquí también el ácido gamma-aminobutírico, abreviado como GABA, el cual se encarga de realizar la interrupción de la transmisión de impulsos nerviosos. Estructuralmente es un aminoácido. Y por último tenemos el L-glutamato, el cual tiene diversas funciones que van desde ser una fuente de energía hasta precursor de diversas sustancias bioactivas. Estructuralmente es un aminoácido. Antes de empezar a hablar propiamente de los alcaloides psicoactivos, es importante hablar acerca de la enfermedad de la adicción. La adicción, a diferencia de lo que algunos dicen, no es algo que se controle con fuerza de voluntad. La adicción es una enfermedad que tiene parámetros fisiológicos y esto se evidencia con una amplia relación con el circuito de recompensa. El circuito de recompensa tiene una alta relación con distintas estructuras cerebrales, tales como los receptores dopaminérgicos, que se encuentran clasificados en la familia D1, que son D1 y D5, que son excitatorios de la neurona posináptica, y en la familia D2, que son D2, D3 y D4, que son inhibitorios de la neurona posináptica. También tiene relación el sistema de recompensa con la plasticidad de espinas dendríticas. Se cree que esta plasticidad estimula ciertas conductas. Se ha establecido que ciertos estimulantes alteran la densidad de las espinas sinápticas. La relación del circuito de recompensa con la corteza frontal se evidencia en que ciertos estudios demuestran que adolescentes con problemas de adicción tienen menor volumen en la corteza frontal que adolescentes sin adicciones. También existe una relación del sistema de recompensa con el hipocampo, la cual se relaciona en las sustancias psicoactivas que son reguladores negativos de la neurogénesis. Y finalmente tenemos la relación del sistema de recompensa con la ínsula, que regula procesos afectivos, por lo que su disfunción puede desencadenar psicopatologías. Ahora vamos a repasar brevemente la clasificación de los alcaloides. La razón por lo que vamos a revisar brevemente esta clasificación es porque vamos a utilizarla durante el resto de la plática. Primero que nada tenemos los alcaloides verdaderos, los cuales son derivados del metabolismo de aminoácidos y a su vez poseen un nitrógeno heterocíclico. También están los protoalcaloides,
los cuales son derivados del metabolismo de aminoácidos, pero no tienen un nitrógeno heterocíclico, sino que son aminas simples. Por su parte, también tenemos a los pseudoalcaloides, que poseen un nitrógeno heterocíclico, pero no son derivados del metabolismo de aminoácidos. Y finalmente tenemos a los alcaloides imperfectos, los cuales son derivados de las bases nitrogenadas conocidas como purinas y no precipitan con los reactivos específicos para los alcaloides. Ahora sí, ya vamos a empezar a hablar de los alcaloides como tal. Para empezar a hablar de los alcaloides psicoactivos, tenemos que clasificarlos según su función. La primera función de alcaloides psicoactivos aquí expuesta es la de los alcaloides con función de estimulantes del sistema nervioso, que a su vez se dividen en estimulantes mayores y estimulantes menores. Estos alcaloides ocasionan una sensación de euforia y ansiedad en el consumidor, así como hiperactividad. Como estimulantes mayores tenemos el ejemplo del alcaloide tropánico de la cocaína. Y como estimulantes menores tenemos a los alcaloides de la nicotina y la cafeína, los cuales, estos tres, son muy conocidos por el público en general. Como segunda clasificación de los alcaloides psicoactivos, tenemos a los alcaloides opiáceos, en los que se encuentran la morfina y la codeína. En esta clasificación quiero abrir un pequeño paréntesis para aclarar que no se debe confundir el término opiáceo con el término opioide. Los opiáceos son alcaloides que se encuentran en el jugo de las semillas de la planta Papaver somniferum, conocida también como adormidera. Dicho jugo, cuando se encuentra fermentado, se conoce como opio, de ahí el nombre opiáceo. Y los opioides son todas aquellas sustancias endógenas o exógenas que tienen un efecto análogo al de la morfina. Volviendo al tema, los alcaloides opiáceos tienen un efecto de placer en el consumidor. Dentro de la siguiente clasificación tenemos a los alcaloides alucinógenos, los cuales, como indica su nombre, tienen la función de provocar alucinaciones en su consumidor. Dentro de estos alcaloides tenemos a la mescalina y a la psilocibina como ejemplos. Ahora tenemos la clasificación de los cannabinoides, dentro de la cual se encuentra la marihuana, la cual me comenta el profesor Rodolfo que fue parte de su evaluación anterior, por lo que no amerita un mayor énfasis. Ahora sí, vamos a hablar propiamente de la cocaína. Este alcaloide, farmacológicamente hablando, se comporta como una amina simpático-mimética, lo cual significa que imita la función de los neurotransmisores del sistema nervioso central, actuando indirectamente sobre los receptores alfa y beta adrenérgicos y en los receptores dopaminérgicos. La cocaína tiene la función de imitar a las catecolaminas, las cuales, pues repasando, son dopamina, L-dopamina, adrenalina y noradrenalina. Pero la cocaína tiene la particularidad de que no actúa directamente sobre los receptores, sino que aumenta la concentración de dopamina en la hendidura sináptica. El alcaloide de la cocaína se extrae de la planta conocida como Erythroxylon coca. El producto bruto, o sea que no se encuentra refinado, de la extracción de este alcaloide se le denomina como sulfato de cocaína. Ahora vamos a hablar acerca de las formas comerciales de la cocaína. Cabe destacar que el término comercial
se refiere a la forma en la cual se vende a los consumidores, pero no hace relación al comercio como tal, ya que la venta de cocaína no es legal en México, ni tampoco en muchos otros países del mundo. Bueno, la primera forma de comercialización de la cocaína es la que es conocida popularmente como crack, la cual es el clorhidrato de cocaína, del cual ya hablamos anteriormente, tratado con amoníaco en un medio alcalino, siendo generalmente este medio alcalino una solución de bicarbonato de sodio. La segunda forma de comercial de la cocaína es la cocaína esnifada, la cual es el nombre coloquial del clorhidrato de cocaína. Su efecto comienza de 2 a 3 minutos después de la administración y se extiende de media hora a una hora. El metabolismo de la cocaína esnifada puede ser enzimático mediante colinesterasas o también puede ser mediante hidrólisis no enzimática. Ahora vamos a hablar acerca de la nicotina, que es uno de los alcaloides psicoactivos más conocidos y me atrevo a decir que es de los alcaloides en general más conocidos que hay. La nicotina tiene una función importante que es la de incrementar la concentración, el estado de alerta y disminuir la ansiedad. La nicotina, farmacológicamente hablando, tiene una alta afinidad hacia los receptores nicotínicos de acetilcolina. Al unirse al receptor nicotínico ocurre una liberación de dopamina produciendo un efecto de placer. La liberación de dopamina, a su vez, produce liberación de serotonina, opioides endógenos y noradrenalina, fortaleciendo de esta forma el efecto de placer producido por esta. Como podemos observar aquí, la nicotina se extrae principalmente de la planta Nicotiana tabactum, pero dije principalmente porque no es exclusiva de esta planta. También se encuentra de forma marginal en frutos como el tomate, el pimiento y en tubérculos como la patata. Hablando un poco de ciertos aspectos farmacocinéticos de la nicotina, podemos decir que su tiempo de vida media o bien su semivida es de 1 a 2 horas. También podemos hablar de su metabolismo, ya que sabemos que su biotransformación ocurre mediante el citocromo CYP2A6, dando como resultado a su principal metabolito, la cotinina, la cual, como se puede observar, tiene una estructura sumamente similar a la nicotina, pero en su carbono 5 se encuentra un oxígeno, por lo cual sabemos que la nicotina sufrió una oxidación haciéndose más polar, facilitándose de esta forma su eliminación. Continuamos esta plática hablando sobre la cafeína, la cual es un estimulante del sistema nervioso central, ocasionando un mayor estado de alerta y un estado de hiperactividad. Farmacológicamente es un antagonista de los receptores de adenosina, razón por la cual ocasiona falta de sueño, ya que el receptor A1 de adenosina induce el sueño. Tiene un tiempo de vida media que va desde las 3 horas hasta las 5 horas. Sus metabolitos principales son la teofilina y la teobromina. Como podemos ver, en ambos casos la cafeína sufre una N-desalquilación. En el caso de la teofilina en el nitrógeno 1 del indol y en el caso de la teobromina en este nitrógeno de la pirimidona. Ahora vamos a hablar acerca de los alcaloides opiáceos a mayor detalle del que se habló anteriormente. Dentro de estos alcaloides opiáceos tenemos a la morfina y a la codeína. Como se puede observar en las estructuras aquí presentes, la codeína y la morfina son fenantrenos estructuralmente hablando, pero farmacológicamente hablando, los alcaloides opiáceos se utilizan
con función anestésica. Como ya se mencionó anteriormente, los alcaloides opiáceos, en general, se extraen de la planta Papaver somniferum, conocida coloquialmente como adormidera. Es importante mencionar que los opiáceos y los opioides también reciben el nombre de narcóticos y pueden ser utilizados como tratamiento de dolores muy intensos, pero a pesar de su función farmacológica eficaz, los opiáceos tienden a ser utilizados como drogas de abuso, ya que producen un efecto placentero, por lo cual su venta es altamente regulada. Ahora vamos a hablar brevemente de la farmacodinamia de los alcaloides opiáceos, la cual se basa en los receptores mu, kappa y delta, que como todos sabemos, estos nombres vienen de distintas letras del abecedario griego. El receptor mu tiene efectos como vómito, alteraciones del sistema nervioso autónomo y náuseas. Y su principal agonista endógeno son las endorfinas y las encefalinas. El receptor kappa se encarga de funciones de integración sensorial como la analgesia y la sedación, siendo su principal agonista endógeno las dinorfinas, mientras que el receptor delta tiene una alta afinidad por endorfinas endógenas, pero tiene poca acción anestésica. Ahora vamos a hablar de los alcaloides alucinógenos, los cuales son la mescalina y la psilocibina. Vamos a hablar de la mescalina. Como se observa en esta lámina, estructuralmente la mescalina es una fenetilamina. Tiene una fuerte relación estructural con catecolaminas de acción simpático-mimética, ya que como podemos observar en su anillo bencénico, tiene un grupo metoxi en cada uno de los carbonos, donde un grupo catecol tiene un grupo hidroxi. Aquí y aquí. A diferencia de los demás alcaloides vistos en esta plática, la mescalina es una amina simple, por lo que como ya comentamos, no es un alcaloide verdadero, sino que es un protoalcaloide. En cuanto a la psilocibina, esta estructuralmente es una indol alquilamina, porque como podemos observar, tiene un grupo indol y tiene una fuerte relación estructural con la serotonina, ya que como se ha observado durante esta plática, ambas tienen una estructura indólica. Bueno, ahora vamos a hablar a detalle de la psilocibina. La psilocibina tiene una relación con las neuronas piramidales, por lo cual tiene la función de afectar a las facultades motoras y a las facultades cognitivas. Activa receptores 5-HT2A, afectando el sistema cardiovascular y a la neurotransmisor, y también activa al receptor 5-HT2C, ocasionando trastornos bipolares. Como ya hemos mencionado, tiene efectos alucinógenos. Históricamente se sabe que se usaba por los mayas en ceremonias religiosas. Estamos hablando que se usaba hace cientos de años ya. Se extrae de diversos hongos del género Psilocybe, Copelandia, Paneolus, entre muchos otros. Su principal metabolito es la psilocina, la cual, como se observa en su estructura, el nitrógeno cargado positivamente de la psilocibina se desprotona y el grupo fosfato se sustituye por un radical hidroxi. Aquí está este nitrógeno desprotonado ya y un grupo hidroxi en lugar de un grupo fosfato. Y ahora vamos a hablar de la mescalina. La mescalina es una droga alucinógena y curativa. Es empleada
por la comunidad huichola en México, en el estado de Nayarit, para diversos rituales. Y esto, a diferencia de la psilocibina, no es un dato histórico, es un dato actual. Actualmente la comunidad huichola lo sigue utilizando. También podemos decir que se extrae de las flores de diversas especies de cactus como Lophophora o Tricaceorus. Como una breve conclusión de esta plática, quiero decir que el conocimiento de los alcaloides psicoactivos, de cualquier alcaloide o incluso de cualquier metabolito secundario de plantas en general, tiene una gran utilidad en distintos campos de la ciencia, como serían la farmacognosia, la farmacología y la química medicinal. En la farmacognosia, el conocimiento de los alcaloides nos permite el desarrollo de nuevos métodos de extracción de los mismos, así como distintos usos. En la química medicinal, el conocimiento de alcaloides nos permite el descubrimiento de nuevos compuestos líderes con acción biológica. Esto significa que podemos desarrollar fármacos que tengan como una estructura base un alcaloide y simple y sencillamente se aumenten o retiren diversos grupos funcionales. Y en la farmacología, el conocimiento de los alcaloides nos permite conocer el mecanismo de acción farmacológica de los mismos, ya que hay diversos alcaloides que se utilizan con funciones farmacológicas, como hemos visto y como ustedes han visto en sus clases. Bueno, antes de irme, quiero decir unas últimas palabras. Quiero darles a todos ustedes las gracias por haber prestado atención a este seminario acerca de los alcaloides psicoactivos. Y también quiero agradecer al profesor Rodolfo por brindarme este espacio durante su clase para presentar este trabajo. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Yo soy el profesor Luis Esteban Ble Magaña y les deseo una excelente noche.